¿Alguna vez se te ha perdido algo? A todos los que algo se nos ha perdido, sentimos esa angustia, tristeza, desesperación. Dependiendo de lo que se nos perdió, a veces es esa impotencia de tratar de recordar dónde lo perdimos o cómo lo extraviamos o incluso qué pudimos haber hecho para no perderlo. Yo soy la pastora Liz y quiero conversar contigo sobre una declaración que hace Jesús que es fascinante y que nos va a ayudar a poner en perspectiva muchas de las cosas que nosotros creemos y sobre todo conectar con esta pregunta de algo que se nos ha perdido. Y es que en una ocasión está Jesús llegando a la ciudad de Jericó. Era una ciudad donde había muchas personas y donde quiera que Jesús llegaba, siempre las personas se juntaban a su alrededor, había mucha curiosidad, habían personas que estaban buscando un milagro, que buscaban escuchar de él y eso no era lo normal, era lo común, también estaba ocurriendo en esa ciudad. Y dice que Jesús empezó a caminar por esa ciudad. Y estoy en el capítulo 19 del libro de Lucas. Y es un hombre que Jesús se encuentra con él, que tú y yo lo hemos incluso escuchado en historias y en canciones hasta cuando éramos niños. Y te voy a leer lo que dice el capítulo 19 de Lucas, el verso 1. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y allí había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Este hombre no era solamente un recaudador de impuestos, era el jefe de los que recaudaban impuestos. Ahora, para poner esto dentro de contexto, cabe mencionar que en ese tiempo había un renglón específico para los cobradores de impuestos y no era muy bueno. Estaban los religiosos, los fariseos, los publicanos, estaban los pecadores y luego estaban los cobradores de impuestos. Eran personas que eran repudiadas por los judíos porque ellos trabajaban para el Imperio Romano cobrando los impuestos y muchas veces imponían de más y por eso eran gente que era odiada y de muchas maneras se hacían ricos a costilla de los pobres o de la opresión que imponía Roma. Y ahí se encontraba Zaqueo, era una de estas personas que llega y dice que cuando Jesús empieza a pasar por la ciudad, Zaqueo de alguna manera se entera de Jesús. Quizás había escuchado antes, posiblemente el tumulto de gente causó curiosidad. Y luego en el verso siguiente dice que Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero como era de poca estatura, él entonces decide idear un plan y es que él se va hasta un árbol de sicómoro, una higuera de sicómoro y que estaba junto al camino donde Jesús debía pasar. Él se anticipa a donde Jesús debía ir, se sube en el árbol para esperar a que cuando Jesús vaya a pasar, él pudiera ver a Jesús. Hay algo interesante y es que en ninguna parte del texto narra de que Zaqueo estaba esperando que Jesús hablara con él o que Jesús lo conociera. La intención y el deseo de Zaqueo era él ver a Jesús, el poder ver quién era este hombre, quizás el que se había hablado tanto, de qué se trataba todo esto. Y mientras están de camino, Jesús se detiene justo debajo del árbol donde está Zaqueo y mira hacia arriba. Y si tú has estado en algún grupo donde de momento todos miran a un lado, tú sabes que si una persona mira, todos empiezan a mirar. Y yo puedo imaginarme todas las personas que van con Jesús, de momento ellos también mirar hacia arriba, tratando de ver qué está mirando Jesús. Y algo impresionante ocurre. Es que Jesús no solamente mira, no solamente hace una seña, sino que Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre, Zaqueo. Y le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Ahora, cuando nosotros leemos eso, simplemente leerlo, podríamos decir, oh, wow, qué chévere. Jesús lo reconoce, no lo reconoce por nombre, lo llama y Zaqueo baja. Y bien hermoso, ¿verdad? Maravilloso saber que el Señor conoce nuestros nombres, incluso cuando nosotros no hemos tenido una presentación formal. Algo más sorprendente es que a pesar de que la intención de Zaqueo era solamente ver a Jesús, la intención de Jesús era que Zaqueo entendiera que él lo conocía.
Y eso es algo que nos debe dar a nosotros claridad. Cuando nosotros incluso estamos lejos, no sabemos mucho del Señor, una cosa es segura, Él nos conoce, Él nos llama por nombre, Él entiende quiénes somos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Primero, porque hay un detalle que en el texto no lo explica, pero cuando vamos a estudiar un poco a profundidad, el nombre Zaqueo significa puro. El nombre de Zaqueo significa puro. Y cuando Jesús lo está llamando, Él no simplemente le está llamando Zaqueo, no simplemente dice María, Juan, Felipe, Antonio. Él está llamando con ese nombre, Él está declarando y reclamando de Zaqueo su naturaleza, su esencia. Y Él está diciendo, Zaqueo, baja, que vamos para tu casa. Y cuando Zaqueo escucha esa noticia, dice que se alegra y baja rápido de ese árbol y con emoción se prepara para ir a recibir a Jesús. Ahora, hay algo que ocurre y es que Zaqueo, cuando está ahí en la casa, no narra, no dice de qué conversaron, pero te puedo decir que hubo un impacto tan grande en la vida de Zaqueo. El hecho de ser reconocido, de ser nombrado, de ser visto por Jesús, de ser recordado de su identidad, hace que Zaqueo haga dos cosas. Lo primero es que él dice, la mitad de todo lo que poseo se lo voy a dar a los pobres. Y luego, como si eso fuera poco, dice, si a alguien yo he defraudado, si a alguien yo le he hecho mal, yo le voy a dar 4 veces más de lo que le tomé, de lo que no era mío, de lo que no me pertenecía. Y esto es algo increíble que podemos conectar con esa declaración que hizo Jesús cuando lo llamó. Jesús le estaba diciendo, Zaqueo, tú eres puro. Ven, vamos a conversar, no desde lo que haces, no desde lo que has hecho, sino desde quién eres, desde tu verdadera identidad, desde tu realidad, desde el centro de quién eres. Pero esto no es incluso lo más impactante, es que Jesús, en respuesta a lo que Zaqueo dice, a esa declaración de Zaqueo, yo le voy a devolver 4 veces más, yo voy a dar la mitad de mis recursos a los pobres. Jesús responde en el verso 9, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y algo que yo podría determinar es como cuando nosotros pensamos en la salvación en 3 tiempos. Es cuando Jesús se encarna, o mucho antes de Jesús encarnarse, debería decir. Dice el apóstol Pablo que Cristo fue el cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando nosotros miramos nuestra vida y miramos la falla de Adán en Génesis, no lo miramos como el principio, como que ahí falló el hombre y ahora Dios tiene que idearse un plan, sino que entendemos que el plan de Dios desde el principio siempre fue darnos una relación y una identidad a través de Cristo Jesús. Y desde ese tiempo ya nuestra salvación estaba comprada, estaba garantizada en Cristo. Ahora, nosotros entendemos, solo los que vimos este tiempo, nosotros recibimos la salvación de un tiempo en el que no era este. Por ejemplo, cuando yo reconozco mi necesidad de Dios, mi necesidad de restauración, cuando yo acepto una relación con el Señor y me someto y recibo el perdón de mis pecados y recibo esa vida, no es que se está efectuando en ese momento, es que yo estoy recibiendo por la fe algo que se efectuó en el pasado. Pero en ese momento donde yo estoy siendo consciente como Zaqueo, en ese momento donde él tiene ese encuentro con el Señor, donde él es consciente y es recordado de quién él ha sido llamado a ser, de cuál es su naturaleza, en ese momento él experimenta la salvación que ya se efectuó hace mucho tiempo. Y es que nosotros no iniciamos un proceso de salvación, nosotros participamos de él. Y es una participación que en lugar de ser un evento de una ocasión, es un proceso que va transcurriendo durante toda nuestra vida. Nosotros fuimos salvos, nosotros somos salvos y nosotros seremos salvos. Y una forma de ver esto que tenga un poco más de sentido es cuando miramos la raíz o el original de esta palabra salvación, significa rescate. Yeshua, Jesús, el Mesías,
vino para rescatarnos. Y ese rescate no es simplemente un librarnos del infierno o librarnos de la muerte, fue un rescate completo que incluía nuestra vana manera de vivir, nuestra manera de mirar a Dios, rescatarnos de una mente corrompida, de ideales, de una realidad distorsionada por el pecado, por la forma como desde Adán empezamos a ver a Dios como un Dios lejano, distante, enojón. Y de cierta manera hasta asumimos que nuestra condición es la que cambia a Dios, sin entender que, así como dice un autor, no recuerdo su nombre ahora, pero él dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo triste es que nosotros le hemos devuelto el favor. O sea que nosotros tratamos de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y de hecho, mucho de lo que interpretamos de Dios está relacionado con cómo nosotros entendemos que Él es o que debe ser. Pero volviendo a esto, cuando miramos este punto de salvación, cuando entra este punto de encuentro y de rescate, esta manifestación en el presente de que, wow, estoy siendo consciente del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. No es algo que termina ahí. No es un evento de una sola vez. ¿Por qué? Porque todos los días, porque cada semana, cada mes, cada año, en una semana, en unas horas, tú y yo vamos a seguir siendo rescatados y vamos a seguir necesitando rescate. Rescate de una mentalidad que no se alinea a lo que Dios ha dicho de nosotros. Rescate de una manera de vivir que está más alineada con esfuerzo humano que con la fe en Cristo Jesús. Y ahí está lo que le dice Jesús a Zaqueo. Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación y este hombre es verdaderamente un hijo de Abraham. ¿Por qué hace Jesús esta relación? Porque Abraham es conocido por su fe. Abraham fue el que en un instante alcanzó justicia y justificación por la fe, no por ninguna obra que haya hecho. Y Jesús está diciendo, así demuestra que es hijo de Abraham, porque yo estoy aquí y su fe en mí permite y hace posible que su vida se alinee con lo que yo estoy diciendo, lo que él está creyendo de mí. Por eso es que aunque nosotros no iniciamos el proceso de salvación, tenemos el privilegio, la bendición, la extraordinaria oportunidad de participar, de colaborar con el rescate. Ahora dime, ¿alguna vez te ha tocado a ti tratar con alguien a quien tú tratas de ayudar, valga la redundancia, alguien a quien quieres ayudar, pero esa persona no se quiere dejar ayudar? Es difícil, es incómodo. Tratar a alguien para quien tú ves su bien, tú tienes su interés en mente, pero esa persona está renuente a aceptar la ayuda. Y de esa misma manera hay tantas ocasiones donde el Señor, su intención, su ideal y su propósito de rescatarnos está en mente y nosotros lo hacemos más complicado. Eventualmente, su obra va a permanecer, pero ¿cuánto nos va a costar a nosotros el poder no solamente entender que la salvación es algo a lo que nos rendimos en un momento y entender que es un proceso de rescate a una identidad alineada con lo que Dios ha dicho, a una imagen de Cristo formada en nosotros, a una unidad? Mira, simplemente tú y yo aceptar que Cristo está en nosotros y que somos uno con Él, es algo que toma rescatarnos toda la vida para aceptar, vivir y abrazar la realidad de que no es que nosotros no podemos despegar. Dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos separa del amor de Dios, de esa realidad de que hemos sido comprados y somos amados con un amor que excede el conocimiento, un amor que no se puede garantizar ni ganar con obras, que simplemente se recibe por la fe. Y luego de esto, Jesús sigue diciendo, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Tú recuerdas la pregunta que te había hecho inicialmente de cómo te sientes cuando pierdes algo? Nosotros podíamos comparar. Imagínate cómo se siente el Señor. Si nosotros podemos sentir angustia porque perdemos unos cuantos dólares, se nos pierde una tarjeta, se nos pierde el celular, imagínate cómo nuestro Padre se siente al vernos a nosotros desconectados de nuestra realidad. Así como el hijo pródigo, a vernos salir
como a deambular, creo que se dice, andar por ahí como que estamos perdidos. Y el Padre, en su obra de amor, de compasión y de rescate, envía a su propio Hijo. En esencia, Él mismo sale a rescatarnos, dándonos ese valor, recordándonos más bien ese valor que tenemos. Porque ¿sabes qué? Incluso cuando tú pierdes un billete de $100, ese billete se te perdió a ti, pero no deja de ser de 100 porque se perdió. De esa manera, nosotros podemos vernos tanto a nosotros como a las personas que están en todo el mundo y entender que cada uno de ellos lleva esa misma marca de salvación y cada uno de ellos es recipiente del amor de Dios y cada uno de nosotros, toda la humanidad, somos por quienes Cristo vino a dar y a buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y no era que estaba perdido porque no tenía dueño, es que estaba perdido, ha estado perdido por una idea, por una mentalidad, por una naturaleza, por un pecado, como lo quieras llamar, perdidos de una realidad de que tenemos un Padre, de que tenemos un nombre. Zaqueo estaba viviendo su vida de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a las oportunidades que se presentaban, pero Jesús llega y le dice: Zaqueo, tú eres puro, ese es quien tú eres. Tú eres un hombre y la salvación llega a tu casa. Hoy yo llego a tu casa como la palabra en verbo encarnado para recordarte quién eres. Y asimismo tú y yo tenemos una determinación hoy. Porque a pesar de que podemos hacer muchas cosas buenas y malas y podríamos vivir toda nuestra vida mirando aquí, mirando allá, lo que sí somos invitados es a recordar y a reconocer. Tenemos un Padre, somos hijos y somos invitados a participar de esa obra de rescate. Una obra que inicia rescatándonos de nuestra vana manera de vivir, rescatándonos del efecto y el poder del pecado, pero también continuando en ese rescate a medida que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad se rinden al Señor todos los días de nuestra vida. Cristo es nuestro Señor y cada día su rescate es evidente en nuestro ser. Y hoy, como en ese tiempo, Jesús nos está llamando por nombre y nos dice: vamos, yo quiero que tú y yo hagamos una obra juntos, donde me permitas a mí ser tu Señor y tú camines como que realmente tú y yo somos unos. Dios te bendiga.